Leyes de cosenos. La ley de los cosenos permite resolver dos casos de triángulos oblicuángulos en los que no es posible aplicar de inicio la ley de los senos. La ley de los cosenos posibilita resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen los tres lados o se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, en los casos en donde no se puede resolver por leyes de senos, vamos a poder optar por leyes de cosenos. De igual forma, esta ley se obtiene descomponiendo el triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. La ley de los cosenos es la siguiente. En todo triángulo ABC con lados ABC se cumple que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2b por c coseno de a, en donde las letras C minúsculas son los lados y las letras C mayúsculas son los ángulos. Esta relación es válida para los tres lados del triángulo, independientemente de cuál lado se escoja como a. En este caso, un triángulo oblicuángulo, pues nosotros lo podemos acomodar las letras como pues nosotros queramos, siempre y cuando respetando, parecido a la ley de senos, que el ángulo y el lado se encuentren uno enfrente del otro. Tenemos estos casos, cuando se conocen los tres lados y ningún ángulo, es decir, vamos a utilizar estas fórmulas. Tenemos el lado A, el lado B, el lado C. No podemos utilizar leyes de senos porque no contamos con ningún ángulo que se encuentre enfrente del lado. Entonces, cuando encontremos esta situación donde tengamos los tres lados, utilizamos leyes de cosenos y quedando de la siguiente manera. Si nosotros quisiéramos obtener el lado conocemos el lado A, conocemos el lado B y conocemos el lado C, que son los mismos que vamos a poner acá, y en este caso tendríamos que despejar A. Si quisiéramos conocer el ángulo B, solamente conocemos el lado B, conocemos el lado A, conocemos el lado C, lo sustituimos acá A con C y vamos a despejar el ángulo B. ¿Qué pasa en este caso cuando se conocen dos lados y el ángulo que forman? Es decir, en este caso conozco el lado A, conozco el lado B, pero conozco el lado C. Aquí, detalle, no podríamos utilizar ley de senos porque ley de senos no pide que conozcamos un ángulo enfrente del lado. Y vemos que A, este lado no lo conozco, y del lado B, este ángulo B no lo conozco. ¿Vale? Entonces, solamente conocemos A, solamente conocemos B y el ángulo comprendido entre estos dos. Por eso utilizamos leyes de cosenos. En este caso, pues tendríamos que encontrar cuánto vale C, cuánto vale este lado C a través de esta fórmula, ¿no? Obviamente va a depender de la situación. Puede ser que nos pidan en un triángulo oblicuángulo, nos van a pedir todos sus elementos, es decir, vamos a tener que obtener todos sus ángulos y todos sus lados. Pero bueno, dependiendo de la situación en la que se encuentre, en este caso particular, pues yo podría obtener cuánto vale el lado C. En general nos va a quedar, son estas fórmulas que nosotros vamos a utilizar para los triángulos oblicuángulos, utilizando la ley de cosenos. En el caso que queramos lado A, en el caso que queramos nosotros encontrar el lado B o determinar el lado C, serían estas tres fórmulas. Si quisiéramos conocer los ángulos, el ángulo A, para el ángulo B y para el ángulo C. Obviamente aquí tendríamos que aplicarle para ya encontrar el valor del ángulo A, tendríamos que aplicarle el coseno inverso del resultado de toda esta operación. Lo mismo acá, si quisiéramos B, tendríamos que aplicar el coseno inverso de toda esta operación y C va a ser igual al coseno inverso de toda esta operación. Y ya con estas fórmulas podríamos nosotros trabajar y poder obtener los valores que se nos soliciten utilizando leyes de coseno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En la siguiente figura se dan magnitudes de los lados de un triángulo y el ángulo entre ellos. Desde ahí vemos que vamos a utilizar ley de cosenos. ¿Cuál es la longitud del lado BC? Es decir, nos están pidiendo esta longitud de aquí, que es el lado A. ¿Se dan cuenta? Porque este es el ángulo A, entonces este es el lado A, nos están pidiendo A. Entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula para encontrar este lado, que es A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A.
En este caso conocemos A, que es 60 grados, conocemos B, que es 4, y conocemos C, que es 3. Sustituimos en la fórmula A cuadrada es igual a 4 cuadrada más 3 cuadrada menos 2 por 4, que es el valor de B, por C, que viene siendo 3, coseno de A, que es 60 grados. Hacemos las operaciones, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 4 por 2 por 3, 24, y coseno de 60 es 0.5. Seguimos haciendo las operaciones, 16 más 9 menos, multiplicamos 24 por 0.5. Aquí es muy importante que primero resolvamos esta multiplicación y luego nos queda 16 más 9 menos 12. A cuadrada es igual a 13, pero como me interesa A, tengo que sacarle raíz cuadrada a 13. Le saco la raíz cuadrada a 13 y es 3.60. Es decir, esta longitud BC, que viene siendo el lado A, es igual a 3.60. Sería el valor de el lado A utilizando leyes de cosenos. ¿Cuánto mide A en el triángulo mostrado en la figura? De igual forma nos están pidiendo el lado A, conocemos el ángulo de 120 y tenemos dos lados que forman este ángulo, por eso vamos a utilizar leyes de cosenos. Se conocen dos lados 5 y 6 y el ángulo comprendiente de ellos que es 120. Utilizamos este procedimiento, ley de los cosenos para el lado A. Sustituimos los valores, B que vale 5, C que vale 6, menos 2 por B que es 5 y por C que es 6, coseno de A que es 120. Nos va a quedar A al cuadrado es igual a 25 más 36 menos 2 por 5 por 6 es menos 60. Lo vamos a multiplicar por el coseno de 120 que es menos 0.5. Acá mucho cuidado que nos queda 25 más 36 menos 60 por menos 0.5, aplicamos ley de signos para que nos quede más y al final le sacamos la raíz cuadrada al valor que nos dé de haber hecho esta suma algebraica y nos debe dar 9.5 y ese sería el valor del lado A de este triángulo bicuángulo. Tenemos este siguiente ejemplo. Hay el valor del ángulo C en el triángulo mostrado. En este caso tenemos 1, 2, 3 lados, pero nos están pidiendo este ángulo C. Entonces se componen los tres lados 8, 9 y 12 del triángulo. Aplicamos la ley de cosenos para coseno de C. Por medio de fórmula ya sabemos que coseno de C es igual a A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre 2AB. Para C sustituimos los valores. A sabemos que vale 12, porque se encuentra enfrente del ángulo A. Este es mi A. Este es mi ángulo B, por lo tanto este va a ser mi B minúscula y este es mi ángulo C y este va a ser mi C minúscula. Es importante que primero nosotros nombremos estos ángulos y estos lados. Sustituimos y nos queda que el coseno de C es igual a 0.6614. Aplicamos el coseno inverso, es decir, acuérdense que aplicamos Shift más coseno para que nos dé en la calculadora coseno menos 1. Entonces coseno menos 1 de 0.6614 es igual a 48.59 grados. ¿Okay? Esta parte de obtener coseno inverso es directamente en la calculadora o a través de tablas, pero es ahora más común la calculadora. La forma es apretando Shift y Cos, que es el coseno, y van a ver que en la calculadora les va a aparecer cos menos 1. Ya simplemente nomás escriben 0.6614, le dan igual y les debe aparecer el ángulo de 48.59. Tenemos la siguiente situación. Dos barcos A y B parten del embarcadero y avanzan 6 y 8 millas náuticas respectivamente, como se observa en la figura. ¿Okay? Se conocen dos lados y el ángulo que forman, por lo que se aplica la ley de cosenos. Es decir, en este caso vamos a obtener la distancia, esta distancia que tenemos acá. ¿Cuál es el valor del embarcadero? Viene siendo D. Fíjense que tenemos dos lados y tenemos un ángulo entre ellos, por eso aplicamos ley de senos. En este caso vamos a decir que este es mi ángulo A, por lo tanto este es mi valor de A. Este es mi ángulo B, por lo tanto este va a ser mi valor de B. Y este vamos a llamarle el lado D, por lo tanto este va a ser mi ángulo D. Y este es mi lado D, que voy a tratar de determinar cuánto vale.
Y nos queda la siguiente forma: a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2b coseno de a. Pero bueno, traduciéndolo en estos valores que es d, sería d cuadrada, que es este valor, que vamos a obtener, es igual a 6 al cuadrado, que viene siendo este valor de b al cuadrado, más 8 al cuadrado, que vendría siendo este valor que conozco al cuadrado, menos 2 por 6, es decir, el b por 8, que viene siendo a, por el coseno del ángulo que conozco, que viene siendo coseno de 60. Aplicamos las operaciones correspondientes, obtenemos la raíz cuadrada de la suma algebraica, es decir, la raíz cuadrada de 52, y nos va a dar que la distancia es igual a la raíz de 52, o lo que es lo mismo, 7.21 aproximadamente, lo que nos tiene que dar. Observa el siguiente triángulo. De acuerdo con los datos, ¿cuál es el valor de x? La misma situación. Tenemos que x, en este caso, x pues va a ser igual a c. Vamos a decir que este es c, porque como este es el ángulo c, pues mi x va a ser lo mismo que el lado c. Entonces aplicamos obviamente la ley de cosenos, porque tenemos dos lados y un ángulo entre ellos. Y empleamos la fórmula de c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de c. Identificamos que mi lado, este es mi ángulo b, por lo tanto mi lado a es 9 y mi lado b es igual a 4. Sustituimos. C cuadrada es igual a cuadrada, y a vale 9 al cuadrado más b, que es 4 al cuadrado, menos 2 por a, que viene siendo 9, b 4 coseno de c, que es el ángulo conocido, que es 45 grados. Y nos va a quedar c cuadrada es igual a 9 al cuadrado, 81 más 4 al cuadrado, 16, menos, aplicamos 2 por 9 por 4, ¿verdad? 72 por el coseno de 45, que es 0.707. C cuadrada va a ser igual, hacemos la suma algebraica, bueno, 81 más 16, y multiplicamos menos 72 por 0.707, nos va a dar menos 50.904. La suma algebraica de 81 más 16 menos 50.904 nos da 46.096. Obviamente tenemos que sacar raíz cuadrada de 46.096, y el resultado es c es igual a 6.78. Lo pueden ir comprobando y ver que en efecto c es igual a 6.78, que viene siendo el valor de x. En este caso nos piden x, por lo tanto este valor vendría siendo 6.78. En una escuela hay un espacio triangular para el área de juego similar al que se observa en la figura. Se requiere colocar una cerca en el lado que da a la calle, es decir, C, que tenemos acá, para evitar que los niños se salgan. ¿Cuál sería la longitud de la cerca? Es decir, nos están pidiendo C. Conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces lo que hacemos probablemente es sustituir los valores. Ya conocemos B, conocemos A, que es conocemos el ángulo C, sustituimos valores, ustedes lo pueden sustituir y al final les tiene que dar 14.159 el valor de C. Es importante que lo comprueben, que lo vayan haciendo ustedes para que vayan practicando. Por último, tenemos el siguiente ejercicio parecido al anterior, solamente que le cambiamos un dato. Acá son 60 grados y vamos a ver el procedimiento para poder obtener lo mismo. Nos están pidiendo que si nosotros podemos determinar el lado que da a la calle, es decir, C, y lo hacemos por partes. En este caso tenemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Ya conocemos el ángulo C, conocemos en este caso el lado A y el lado B. A es 15 y B es 25. Sustituimos directamente en la fórmula. A cuadrada es 15 cuadrada más B, que es 25 cuadrado, menos 2 por lo que vale A y por lo que vale B, coseno de 60 grados.
15 al cuadrado es 225, 25 al cuadrado es 625, multiplicamos 2 por 15 por 25 nos da menos 750 y el coseno de 60 es 0.5. Hacemos esta multiplicación, siempre es importante hacer esta multiplicación primero y procedemos a hacer la suma algebraica de los valores que vamos a nosotros obtener y nos queda 225 más 625 menos 375. De tal forma que la suma algebraica nos va a dar 475. O sea, c cuadrada es igual a 475. El último paso es sacarle la raíz cuadrada a 475. Y c, para este ejercicio, el cual le variamos el ángulo, es igual a raíz cuadrada de 475, que viene siendo 21.79. Es decir, c vale 21.79. Y de esta forma estamos empleando leyes de cosenos para los casos en donde nosotros no podamos aplicar leyes de senos y para triángulos oblicuángulos.